Antes de esta petición que ya nos comenta Héctor Herrera, una petición al rector Enrique Graue, es la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien agradezco me tome la comunicación. Doctora, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Ac- Le agradezco mucho que me tome la comunicación. A ver, doctora, ¿ustedes están exigiendo así que le retiren el título a la hoy ministra Yasmín Esquivel, que la UNAM tome esta decisión? Desde luego que sí, y por algo muy sencillo, ¿sí? Ese título fue obtenido de manera ilícita porque se plagió una tesis y por lo tanto el título no debe considerarse válido. Si se lo explico al Ajá, revés. ajá. Para poderse titular, necesitamos haber cumplido con todos los créditos del programa de estudios, Ujú. elaborar una tesis y presentar un examen Es decir, profesional, por lo que se le menos, retire por falta de cumplimiento de los requisitos de del los requisitos esenciales ajá. de la titulación. La Ah, tesis es uno de ellos. Ya se reconoció que fue plagiada la tesis, eh, ya se corrió a la directora de tesis. No puede ser posible, es ilógico desde el punto de vista jurídico, que la tesis misma y el título que es consecuencia de esa tesis sea válido. Ahora déjeme preguntarle, doctora, porque, bueno, seguramente usted leyó esta declaración que hizo el 11 de Pues yo, enero la maestra Rodríguez ante la FES sí, diciendo, yo compartí el contenido de la tesis o del proyecto de tesis de la entonces alumna Yasmín Esquivel con otros alumnos, pero ella insiste en que la original es la de Yasmín Esquivel. a ver, eh, seamos sensatos. La señora Yasmín Esquivel termina un año después la tesis que la presenta el alumno Edgar. Ujú. Es poco probable, en la universidad rara vez sucede, que alguien durante su carrera, mientras está cubriendo los créditos, termine una tesis que sea de tal manera posible que la presenten un año antes. En el 90% copia calca la presentada un año después. Ujú. Es absolutamente ilógico que suceda así. Ahora, Sí, doctora, también hay otro punto. Hoy escuchaba en una entrevista con mi compañero Joaquín López Dóriga, la profesora Marta Rodríguez, y ella dice, no, a ver, pues es que tenemos muchos alumnos y yo compartí el texto y no había los controles que ahora existen, no había tanta tecnología, etcétera. Pero si ella fue sinodal de los dos alumnos, pues supongo que si revisa una tesis y revisa otra, se va a dar cuenta que es prácticamente una calca, ¿no? Independientemente de que quién es la haya escrito prácticamente, primero. es exactamente. Y además la presentó primero Edgar Ujú. y después la presentó la señora Esquivel. O sea, en Por cualquiera de lo los casos debió tanto, haberse dado cuenta la sinodal, quien de, los estaba guiando. las, es, en eso estoy absolutamente de acuerdo y por eso me parece bien. Aplaudo la decisión de correr a la profesora y que se asuman todas las consecuencias en ese hecho. Ujú. Pero el que sigue es la misma señora Esquivel, que sabiendo que habían ya presentado esa tesis, porque no es posible que no lo supiera, la vuelve a presentar, ¿sí? Ujú, ujú. Como propia, ¿ok? Oiga, doctora, es la doctora Esa, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña. Déjeme preguntarle, aquí hablamos con el exabogado de la UNAM, con el abogado Andrade, con Eduardo Andrade, y con el exrector de la Eduardo UNAM, Andrada. José Narro. Ambos coinciden en que la UNAM no tiene los mecanismos que se requieren para retirar un título, que esto no es posible. A ver, precisamente por eso hay que saber derecho civil y la teoría que es la que sostiene la teoría de los actos jurídicos. Insisto, la titulación es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias jurídicas. ¿Sí? Si el acto no se llevó a cabo cumpliendo todos los requisitos esenciales del acto, debe declararse, y sobre todo en 1987, inexistente. Si el acto mismo, es decir, un acto solemnísimo, tan solemne que nos hacen eh, protestar, Ujú. cumplir con la Constitución y todas las leyes que de ella emanen. ¿Sí?
protestamos así una vez que nos titulamos. Si de esa protesta está hecha con el conocimiento, porque no puede no conocer, de que es falsa la protesta, de que es la tesis ya la habían presentado antes, el acto jurídico es nulo, de pleno derecho. Entonces ustedes sostienen que sí es posible, doctora, con base a esto que me explica. Claro que sí. Tenemos un reglamento perfectamente reconocido, publicado y demás para estas titulaciones. Si no se cumplen los requisitos, nos estamos dando cuenta ahora en la comunidad universitaria que no se cumplieron en esta ocasión, pues entonces se invalida el título. Bueno, Sí, bueno, más pues bien, te lo digo de otra manera más fácil. Eduardo Andrade, con todo respeto para Eduardo Andrade, se equivoca al pedir que un reglamento diga exactamente puntos y comas, cómo se tiene que actuar en cada caso de invalidez de un título universitario. ¿Y el doctor José No es la Narro primera coincide vez. con esto, doctora? Sí, claro, nomás que él es doctor en medicina, Pero no es fue doctor rector en de la derecho. UNAM. Bueno, fue rector de la Sí, UNAM. sí, fue rector de la UNAM y mis respetos para el doctor Narro, como ex rector de la UNAM, pero perdón, se equivocan. No es posible que haya un título universitario basado en un delito. Bien. Entiendo que como delito, nada más una Sí, cosa, dígame. como delito, efectivamente el delito, la sanción por ese delito, la sanción penal por ese delito ya prescribió. Correcto. Pero la sanción administrativa académica, que es reconocer que ese título se obtuvo de manera fraudulenta, esa no ha prescrito, esa sigue teniendo consecuencias jurídicas. Bueno, pues acá tengo este documento que envían, fechado hoy recibido 18 de enero. Esperan una respuesta. Ajá. ¿En cuánto tiempo, doctora? Pues lo más pronto posible vamos a seguir insistiendo y seguir tocando las puertas del Consejo Universitario para que se actúe. Y que se lastime lo menos Bajo los posible a la principios de la UNAM, UNAM. doctora, por un hecho individual. A la UNAM, ¿no? a la UNAM y a la sociedad, y a la sociedad. Usted imagínese lo que significa que nuestros títulos universitarios se pongan en tela de juicio por una acción de esta magnitud, que no es sancionada. Ahora, si la UNAM ¿Sí? no actúa, es decir, no emite una sanción o le retira el título, ¿qué tendría que hacer la ministra, doctora, según su punto de vista, su opinión? Bueno, en mi opinión, si yo estuviera en los zapatos de la señora Esquivel, yo renunciaría. Bien, pues doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, estaremos atentos de alguna respuesta por parte del rector y le agradezco mucho esta conversación. Gracias, doctora. De nada, hasta luego. Gracias, buenas noches, regresamos.